y amigos, bienvenidos a Controversia TV, el canal de la cultura alternativa y de la política alternativa. Nuestro objetivo siempre ha sido el difundir ideas y personas que no tengan cabida en los medios de comunicación oficiales. En este capítulo tenemos un invitado especial, el ex senador, o corríjame si es ex senador o senador. Soy ex senador. Ex senador. Pero me entregaron el carnet de ex senador el presidente del Senado con el vicepresidente, hoy fallecido, Adolfo Zaldívar. Tenemos en este capítulo a nuestro panelista estable, Fernando Sayé, ingeniero civil, y como invitado a Edwin Robertson, abogado, académico y director de Ciudad de los Césares, que cumple 25 años de emisión ininterrumpida. Entonces, don Jorge, bienvenido. Amigos, bienvenidos a este interesante capítulo. La primera pregunta, don Jorge. Usted ha consagrado gran parte de su vida, como decía, al tema minero, a la investigación sobre la mina, el tema royalty, etcétera, etcétera. Últimamente también ha estado en boga el tema de la pesca y algunos recursos energéticos. Hay un candidato, Alfredo Sfeir, quien ha planteado que el cobre debiera ser de todos los chilenos y no del Estado. ¿Qué reflexión hace usted respecto a eso? Bueno, yo en primer lugar quiero decirles que el tema del cobre lo asumí junto a los recursos naturales, porque es una parte de los recursos naturales el cobre, pero es una riqueza colosal. Yo les diría que Chile ocupa el 0,25% del territorio del planeta. O sea, es un punto del planeta llamado Chile. Pero en este punto del planeta llamado Chile se concentra entre el 40 y el 50% de las riquezas de cobre conocidas en el mundo. No hay ningún país, ni petrolero, individualmente, que tenga este potencial que tiene Chile. Entonces, a cualquier persona que mida las palabras que estoy señalando, le debe causar extrañeza. ¿Por qué en este país el 90% de los chilenos viven con un sueldo promedio inferior a 370.000 pesos mensuales y que el 60% de los chilenos perciben un sueldo inferior a un sueldo mínimo? Porque junto con estar dentro de los 10 países potencialmente más ricos en recursos naturales del mundo, a su vez estamos entre los 7 países con la peor y más injusta distribución de los ingresos y de las cargas tributarias. Entonces hay una antinomia en ser un país potencialmente inmensamente rico con un pueblo inmensamente pobre. ¿Qué es lo que pasa en esto? Y a mí me parece que el candidato que usted ha señalado tal vez sea el mejor, tal vez sea el más claro, tal vez sea el mejor dispuesto, el con mayor convicción de los que yo he escuchado. Y si yo quisiera votar, votaría por él. Voy a votar nulo porque creo que en realidad es una protesta, como la que hice cuando no quise votar por ningún candidato a concejal. De paso estoy inscrito, puedo elegir y ser elegido, pero mi objetivo no es ser elegido, sino que organizar y entregar estos conocimientos a las generaciones que vienen para que puedan finalmente con ellos construir una sociedad más justa. Y respecto de la afirmación, del candidato de que el cobre debe ser de los chilenos y no del Estado de Chile. Bueno, yo creo que esa es una afirmación muy buena, pero es redundante. ¿Por qué es redundante? ¿Qué dice el artículo 19, número 24 de la actual Constitución? Dice y afirma para defender la propiedad minera. Y en ese artículo aparece la propiedad minera más protegida que cualquier otra propiedad, que una casa, que un fondo, que lo que sea, porque ninguna propiedad tiene las características que la propiedad minera. ¿Qué dice? Para que lo entiendan los televidentes. Dice, el Estado es dueño, en forma absoluta, exclusiva, de manera inalienable
e imprescriptible. Esta propiedad solo, y yo creo que aquí hay un abogado que nos puede ratificar esto, es comparable a la propiedad de los objetos arqueológicos, por ejemplo en Egipto, que si alguien se lleva un objeto arqueológico, donde quiera que esté, Egipto lo podría perseguir, u otros objetos arqueológicos del mundo, tomarlo y restituírselo al dueño. Por eso, no hay ninguna propiedad que tenga las características que tiene la propiedad minera. El Estado es dueño absoluto, exclusivo, o sea, no lo comparte, inanelable, que no lo puede perder, e imprescriptible, que aunque pase el tiempo, le pertenece al Estado. Perfecto. Entonces hay que señalar una cosa que es muy importante, que aparece obvia. ¿Hay alguna ley, decreto o sentencia que pueda estar por sobre la Constitución? Sin embargo, hay una ley de concesiones mineras que permite la explotación. No, pero ¿hay alguna ley? No, ninguna, por supuesto. O sea, si existiera una ley, un decreto, una sentencia, ¿no es cierto?, se podría aplicar el artículo 6º y 7º de la propia Constitución, que declara que es nulo, y los autores de ese decreto, de esa sentencia, son responsables ante el Estado. De tal manera que, y ya lo dijo Pablo Rodríguez, que la ley minera, con la concesión plena, a la cual usted se refirió someramente, era inconstitucional. Y es inconstitucional. Es insanablemente nula esa ley. Y por cierto, por esa misma razón, es que cuando se aprobó la ley minera en tiempo del general Pinochet, empujada por don José Piñera y el señor Viggi, ninguna empresa transnacional se atrevió a invertir en Chile, porque dijeron, cuando venga la democracia van a sacar esa disposición constitucional para anular cualquier contrato. Y no se atrevieron. ¿Y cuándo comenzó a transferirse la propiedad minera? Más que la propiedad minera, los recursos mineros, a partir del año 90. En año 90, Codelco tenía 1.200.000 toneladas de producción, en la actualidad tiene alrededor de 1.450.000 toneladas. Aumentó en 250.000 toneladas. El sector privado, hasta el año 1990, y de entonces, del 90 al 2010, ¿no es cierto?, pasa a tener más de los 2/3 del cobre chileno. Y por 0 pesos, se lo traspasan por 0 pesos. ¿Y cómo es posible eso con una coalición de centro-izquierda en el poder, habiéndose recuperado la democracia, en el poder por 20 años, que es el plazo que usted ha señalado? ¿Cómo es posible? Yo voy a decir algo terrible aquí. El culpable de todo esto, de alguna manera, es el sistema binominal. Esto que provoca el sistema binominal lo descubrieron las multinacionales. Entonces, ¿qué hacen? Financian a los dos sectores. Financian a la concertación, a la exconcertación, Nueva mayoría. y nueva mayoría, y a la derecha. Se reparten. Entonces, cuando ¿Cómo lo hacen, don Jorge? le financian las campañas. De acuerdo. ¿Tenemos antecedentes que podríamos entregar? El caso de Carlos Vilche, de Renovación Nacional, que me acompañó a lo largo del país luchando por el royalty, un royalty regional verdadero. Renovación Nacional, por luchar por el royalty, junto a mí, a Carlos Vilche, no lo llevó en su lista y no pudo ser diputado y se presentó como independiente y volvió a salir. Ahí tiene un caso clarísimo. Yo le digo, ¿qué cosa más clara? Pero ¿qué cosa más clara que esta para redondear el punto? En que hoy día, cuando hay elecciones de diputado, senador y presidente de la República, ningún candidato hable
sobre la principal riqueza que tiene Chile. Esta colosal riqueza, esta inmensa riqueza, que ningún país petrolero individualmente puede tenerla como la tiene Chile con su cobre. De tal manera que a cualquiera le tiene que extrañar que el tema principal que tiene Chile, esta riqueza más importante, colosal, no se menciona por ningún parlamentario, por ningún candidato a la presidencia de la República, menos está, por cierto, ni en el Mercurio, ni en La Tercera, sí, ni en ninguno de los canales de televisión. Y además allí se ve, ¿no es cierto?, que en los canales aparecen los auspicios, Mineros de Chile. ¿Quiénes son los mineros de Chile? Son las grandes empresas multinacionales que están financiando esos canales. Entonces, ¿podrá un canal de televisión, un medio de comunicación, ¿no es cierto?, plantearse con cosas que le desagrada a quienes financian el canal? Pero, Jorge, una pregunta. Es cierto, llama la atención, extraña, causa rabia. Pero entonces, ¿cómo podemos aspirar a una verdadera nacionalización del cobre? Entonces, sí, porque también extraña el hecho de que no hayan productos derivados, no haya investigación sobre el cobre, y la que hay es muy poca. O sea, yo creo que para una persona que no sabe mucho, como yo, el solo hecho de la extracción parece un ejercicio muy limitado. Yo, antes de contestar cómo salir de aquí, le quiero colocar otra cosa que es importante que la opinión pública la conozca. El 41% del cobre que las multinacionales se llevan para afuera desde Chile es concentrado. Concentrado. ¿Qué significa ser concentrado? Que es una submateria prima. No es cobre, sino que, ¿no es cierto?, van material estéril, azufre, agua, pero además va el oro, la plata, el molibdeno, ¿no es cierto?, el renio, el titanio. Y yo les quiero decir que un economista de la Universidad de Antofagasta me entregó la calificación promedio de 100 toneladas de concentrado. Por 100 toneladas de concentrado, las multinacionales sacan alrededor de $170.000 que sacan como cobre de esas 100 toneladas de concentrado. Pero en los metales preciosos contenidos saca $9.500.000. 9 millones, casi 6 veces más. ¿Querrán las multinacionales fundir y refinar el cobre en Chile? Jamás. Nunca. Por eso es que cuando yo estaba como presidente, impulsamos una gran refinadora y fundidora del cobre en Mejillones. Al poco andar, las multinacionales le hicieron sucumbir. Si yo hubiese sido candidato a la presidencia de la República, ¿qué habría hecho? Recordemos que usted, porque usted fue candidato a presidente. Claro, pero ahí fue donde me liquidaron. ¿Qué año fue eso? El 2004. Perfecto. Bueno, entonces, yo si fuera candidato a la presidencia de la República, en estos instantes, diría, mi programa es uno solo. Uno. No 20 problemas, uno. Plebiscito. Hay que llamar un plebiscito en que no sean los partidos políticos. Por eso no creo en la Comisión Constituyente todavía, sino que el pueblo la Asamblea opine. Constituyente. El pueblo opine. Y una vez que se haya aprobado por el pueblo esas ideas vinculantes, ahí se constituye una Asamblea Constituyente para que redacte las ideas que fueron aprobadas en un plebiscito. Usted ha hablado respecto de las ganancias del cobre y todo lo que se podría financiar con el cobre. Ciertamente. Y que el ingreso se lo lleva mayoritariamente muy poca gente. Pero también da la impresión que dentro de la economía existe una economía que realmente es productiva, que va acompañada de trabajo
de inversiones por parte de aquellos que invierten en maquinaria y que se fabrica o se produce algo. Pero por otro lado hay otra economía, tanto o más importante, que está sustentada solamente sobre el capital y que no produce nada. Lo único que produce es más dinero y más deuda. Bueno, digámoslo en forma más didáctica. Hay un capital real que produce y hay un capital financiero especulativo. Mientras no se acerque el capital especulativo a algo parecido al capital real, habrá una crisis. Aquí, ¿no es cierto?, ninguno de estos falsos economistas que provocan este modelo de mercado, que es el capitalismo salvaje, es decir, el capitalismo sin regulación del Estado, achicando, jibarizando el Estado para que no tome ningún rol, entonces esto va a reventar. No puede ser que las riquezas de este país vayan a parar a muy pocas manos, y dentro de esas pocas manos, mayoritariamente en estas sociedades extranjeras, como son estas grandes empresas que nos están explotando nuestros recursos naturales. Yo he citado aquí el cobre, porque es una colosal riqueza, pero este país está, dije, entre los 10 países potencialmente más ricos en recursos naturales. Vean ustedes, por lo extenso de nuestra costa, tenemos el segundo potencial pesquero del mundo. ¿Y cómo sacamos nuestro pescado? Como harina de pescado. No le damos ningún valor agregado para alimentar otros peces o para alimentar cerdos u otros animales. No valorizamos este tremendo potencial y está en muy pocas manos. Habrán de saber, ¿no es cierto?, que por el clima mediterráneo que tenemos en Chile, nuestros pinos son adultos en 22 años, son explotables. En Canadá se demora un pino 42 años, el doble de lo que en Chile. ¿Cómo lo sacan en Canadá? Lo hemos visto a raíz del terremoto y del maremoto, en casas prefabricadas. ¿Cómo lo sacamos nosotros? Como aserrín o chips, sin ningún valor agregado. Tenemos el segundo potencial hidroeléctrico del mundo. ¿Y a qué hemos apostado con nuestra energía? Producida con gas o petróleo, y no tenemos ni gas ni petróleo. Tenemos el segundo potencial hidroeléctrico del mundo, tenemos una riqueza solar gigantesca en el norte, tenemos, ¿no es cierto?, el hidrometano. Piensen ustedes que esta es una cosa que ustedes no conocen, ni los que nos están escuchando. El hidrometano, hubo una fractura en la prehistoria en este país, se quebró y fue a parar al mar los grandes bosques que existían, y en el fondo, ¿no es cierto?, se generó este gas de metano que está congelado. Con esta riqueza que va desde La Serena hasta Aysén, podríamos alimentar de energía a todo el cono sur del mundo. Es una riqueza incalculable. Y por cierto, tenemos el oro, la mina más grande de oro del mundo, que está en Pascualama, explotada por la Barrick Gold sin ningún resultado. Hay que darse cuenta que la Barrick Gold era dueña de la minera El Indio, la mina de oro más grande que tenía Chile. La explotó, la agotó, la cerró y nunca le pagó ni un peso al fisco por todo el oro que se llevó.